suele ser un infierno el tráfico. Sí. Aquí. Muy bien, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a presentar los resultados parciales de una investigación, de un estudio que se ha realizado titulado ¿Cómo suenan los podcasts en español? Tendencias de producción, distribución y comercialización del podcast en España, Argentina, Colombia y Chile. Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación del Plan Nacional del Gobierno de España, cuyo título es Estudio Integral del Audio Digital en España, una investigación más amplia que trata de abarcar distintos aspectos de esta industria cultural. Ahora les vamos a presentar cuáles son los objetivos principales de este estudio. Un estudio que está dirigido por el profesor Luis Miguel Pedrero y por yo mismo, Manuel Fernández Sande, y en el que participan pues, un gran número de investigadores, en torno a 40 investigadores, entre investigadores que forman parte del equipo de investigación y distintos colaboradores, en el que participan más de 20 universidades públicas y privadas de España y de otros países, y en el que tenemos presencia pues, en países como España, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, Brasil, Portugal. Porque si bien el estudio se centra en la industria del podcast en España, no hemos querido dejar una visión o de tratar de ofrecer una visión internacional fundamentalmente de la evolución del sector en español, del podcast en español. Y ese también es el motivo de la presentación de este estudio que vamos a presentar ahora aquí. En España son 8 comunidades autónomas, universidades de 8 comunidades autónomas las que participan y, por tanto, probablemente es el estudio respecto al audio digital más amplio que se está realizando o que se ha realizado en este país. Entre los objetivos de este proyecto podríamos estructurarlos en 5 grandes ejes, que es donde estamos focalizados. El primero de ellos es intentar dimensionar la industria del audio digital y del podcast en España, dimensionarlo en términos económicos, en términos de empleo, en términos de estructura general, ¿no?, organizativa, y ese es uno de los grandes pilares del proyecto en el que estamos tratando de cuantificar realmente qué representa la industria del audio digital y sus distintos segmentos en la economía en España. Ese es el primer apartado, el primer gran objetivo. El segundo gran objetivo, que es precisamente en el que se enmarca los principales resultados que vamos a presentar hoy aquí, que son unos resultados parciales, todavía están en progreso, pero queríamos hacerles un avance a ustedes esta mañana aquí aprovechando el Podcast Day. El Podcast Day se centra en la producción, en lo que es la producción, la categorización de esos podcasts en español, cómo podemos clasificar la oferta del podcast en español. El tercer gran objetivo se centra ya en lo que son las audiencias, cómo se están consumiendo estos podcasts, qué tendencias existen en esas audiencias. Estamos realizando un estudio muy amplio de población mayor de 14 años en España para tratar de entender cómo están consumiendo los podcasts, el audio digital, audiolibros en nuestro país. Y tenemos otros 2 objetivos más transversales. El primero de ellos es aportar una perspectiva de género en el sector del podcast en España, tratando de identificar qué perfiles, qué roles está asumiendo la mujer en esta nueva industria y viendo si existen papeles diferenciados respecto a lo que podrían ser otros sectores más tradicionales del audio o no. Estamos tratando de investigar en ello. Y el quinto apartado está referido a lo que son las herramientas de alfabetización en audio digital, tratando de analizar, estudiar y también aportar experiencias de innovación desde el ámbito de la educación para tratar de fomentar esa alfabetización de audio digital en el entorno escolar, en los entornos escolares, tanto en etapas de primaria como secundaria. Es otro de los aspectos y otra parte del equipo de trabajo está centrado en ese ámbito. Tenemos una página web, escuchad.es, por si tienen curiosidad en este proyecto y quieren conocerlo un poco más a fondo. En esta página vamos publicando resultados, tanto en publicaciones científicas que se van generando en el seno del equipo de investigación, como actividades de transferencia, como presentación de diferentes estudios y demás. Y lo que hoy traemos a ustedes es pues, una de las partes más importantes de nuestro trabajo, de nuestro estudio, que se refiere a ese objetivo sobre cómo se está produciendo, qué podcasts se están produciendo,
cómo suenan los podcasts en español. Realmente este es un estudio que es secuencia o continuación de estudios previos que el profesor Luis Miguel Pedrero viene realizando ya en los últimos años, Luis Miguel Pedrero y su equipo de trabajo, y hoy contamos con la presencia de Luis Miguel Pedrero y de Agustín Espada, investigador del proyecto de investigación, su área de actuación es Argentina, y nos van a presentar los resultados referidos a esta producción en 4 países: España, Argentina, Colombia y Chile. Con lo cual es un avance. Se habían presentado previamente algunos avances de los primeros resultados. El estudio está ya mucho más armado, mucho más completo, y es ahora la ocasión de poder presentárselo a ustedes. Cuando quieras, Luis Miguel. Muchas gracias, buenos días. Y efectivamente, la idea es exponer aquí la profundidad en la que ahora nos movemos con los datos recogidos para identificar las tendencias de producción del podcast en España. Como ha marcado muy bien Manuel, es un proyecto a 3 años. Este es el primer estudio, el referido a los títulos estrenados en 2024, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La novedad frente a otros trabajos previos es que por primera vez intentamos consignar todos los títulos, digamos, del conjunto de actores de la industria, no solo plataformas como habíamos hecho hasta ahora, sino también productoras, radios y otros medios de comunicación, básicamente periódicos y agencias de noticias. El estudio este año se ha llevado a cabo en España, Argentina, Colombia y Chile, y nuestra intención es continuar ampliando la muestra a otros territorios en América Latina como México y Perú. El estudio solo contempla los podcasts nativos, es decir, no se reflejan programas de radio que luego están a disposición de los oyentes en los repositorios, agregadores o plataformas, y hemos considerado como títulos, como unidades de análisis, tanto los estrenos de este año 2024 como las segundas o sucesivas temporadas e incluso los estrenados en temporadas anteriores. Para ello hemos creado una herramienta de investigación, un instrumento. Vamos a dar muchos datos y queremos ser sinceros, como ha explicado muy bien Manuel, es un proyecto en desarrollo. Hemos creado un instrumento de análisis que intenta ser flexible e identificar todos los parámetros de la producción de la industria, pero evidentemente no es fácil, digamos, recoger o acomodar la realidad al instrumento. Entonces vamos a hablar de fortalezas de los datos y también, ¿por qué no?, de algunas debilidades, porque el propósito del trabajo es justamente ir resolviendo esos problemas a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces la metodología se ha basado en aplicar hasta 99 cuestiones sobre 3 tipos digamos, de categorías: las referidas a la producción, las referidas al contenido y las referidas a la distribución y comercialización. Y como no vamos a contarlas todas, aquí está un poco el resultado de los principales indicadores. De entrada, la muestra. En los 4 países hemos llegado a escuchar, a codificar y por tanto, a categorizar 1.568 podcasts, la mayoría en España, hasta 1.026, y como ven, un número más reducido, pero muy homogéneo en Argentina, Chile y Colombia. Lo importante es que en todos esos mercados, independientemente del número, el planteamiento del estudio es común y por tanto los resultados son homologables, y hemos intentado atender a las entidades principales de cada mercado: plataformas, productoras, radios y otros medios de comunicación. Yo voy a exponer los resultados de España, a continuación Agustín comentará los de Argentina, Colombia y Chile. Este es el conjunto de entidades a quienes les hemos solicitado los datos. Hay que decir que los datos sobre los títulos publicados los hemos confirmado con cada entidad y, por tanto, aunque sabemos, esto es muy, muy recurrente, ¿no?, son todos los que están, aunque no estén todos los que son, pero los que están, desde luego, tienen ese aval de quien los ha producido, distribuido o comercializado. Ahora vamos a ir un poco recorriendo los bloques. De entrada, en cuanto al número, estos 1.076 títulos están distribuidos de la siguiente manera: 330 de plataformas, 358 de productoras, 250 de radios y 138 de otros medios. Si hacemos un poco suma de radios y otros medios, entendiendo que son medios periodísticos, podríamos decir que hay un cierto equilibrio entre los 3 bloques, ¿no? El de plataformas 31%, productoras 33%
y ya digo, el conjunto de medios un 36%. En ese sentido, pues digamos que los resultados permiten atender a una procedencia más o menos estable. Hay muchas entidades produciendo podcast y el intercambio entre quienes proceden de un bloque de entidades o de otro es claro. Es decir, todavía el liderazgo, que es el que propició la gran expansión del podcast, lo mantienen las plataformas en cuanto a número de lanzamientos, pero como ven aquí ya se integran emisoras de radio, productoras o algún periódico o grupo editorial. Aquí están entre las 13 primeras, 4 plataformas, 5 radios, 3 productoras y un periódico o grupo de periódicos, como explicaremos ahora. Dentro de las plataformas, de los 330 títulos de las plataformas, es relevante significar que 4 están promoviendo pues casi el 90% de los estrenos. Casi 9 de cada 10 títulos los han lanzado iVoox, Podimo, Podium Podcast y Audible. En iVoox hay que advertir que los títulos que aparecen aquí son sus originals, son los títulos exclusivos de esa plataforma, lo mismo que ocurre con Podimo, con Podium o con Audible, aunque en algunos casos, caso de Podium, se pueden escuchar en todas las plataformas y por tanto, digamos, no es un planteamiento cerrado, pero sí son producidos por ellos. Reflejamos aquí arriba un poco la tendencia de las plataformas a partir de los estudios que se mencionaban antes que habíamos hecho en 2022 y 2023, y es interesante ver cómo las 3 plataformas que más títulos lanzaron en España en 2024 son además las que van manteniendo o incluso creciendo en ese número de títulos. También es curioso porque aunque Audible, que está en cuarto lugar, ha bajado ligeramente, acaba de explicar Arantxa Zunzunegui y está muy bien cómo su estrategia es la de no seguir creciendo en números sino en calidad, con lo cual tiene pleno sentido que aunque haya habido un ligero descenso, sí se mantiene un número muy relevante y sobre todo muy homogéneo. Bueno, este es el bloque en el que yo debo advertir que estamos trabajando con mayor dificultad entre las productoras. Hay muchas productoras de podcast en España y no todas son ahora mismo, no hay un censo de productoras, de hecho ese es parte del objetivo. Entonces, vamos a mostrar los datos de todos aquellos títulos que hemos podido recoger y vamos a explicar cuáles son aquellos o cuáles proceden de productoras bien reconocidas y otros en los que estamos trabajando para saberlos valorar. De entrada, este primer bloque en el que, como ven, hay 30 productoras con el número correspondiente de títulos en los que han participado. No todos los títulos son producción única, hay productoras que desarrollan por completo un podcast y hay otras que participan en el proceso de grabación, edición, incluso se dedican simplemente a ponerle vídeo. Pero inicialmente en este primer estudio hemos, digamos, asociado todos los títulos o los respectivos títulos a cada productora. Lo relevante es que estas 30 productoras, que son solo el 43% de las 70 a las que les hemos consultado, están estrenando el 83% de los títulos. Hay una clara concentración en muy pocas productoras y advierto, por supuesto, que en estos títulos no están incluidos los que se producen en exclusiva para las plataformas. Hay un segundo bloque de productoras, el resto de las 70, que tienen menos títulos, son productoras dedicadas a este sector y que van por fuera de las plataformas, insisto, y que en este 2024 han lanzado 3 o menos títulos. Las hay de muy distinto signo y algunas de ellas, como se ve en los iconos de la pantalla, El Extraordinario, Bram Stoker, Osmos Global, están participando también en la producción de títulos para plataformas, pero como nosotros estamos estudiando títulos y no producción, no podemos mezclar los 1076 en los que corresponden a plataformas, no se pueden simultanear con los títulos. Y por último, y este es un asunto que estamos trabajando para, digamos, homogeneizar, ahora explicará Agustín lo que sucede en América Latina, hay un bloque de títulos independientes con gran presencia en términos de escuchas, de alcance, que hemos querido también identificar. El estudio pretende identificar tendencias de géneros, de temas, de duración, entonces era relevante que estuviesen algunos de estos títulos y el criterio que hemos utilizado es el de aquellos que aparecieron en el top 25 de Spotify y no estaban en ninguna de las otras categorías. Con relación a las radios, es un grupo de actores con cada vez más significación en el mercado y
de nuevo, una curiosidad que nos parece llamativa y relevante contar, y es que en las 10 cadenas cuyos catálogos hemos analizado están cadenas de cobertura y de alcance estatal y otras autonómicas, algunas de ellas de hecho con tantos o más títulos que las cadenas estatales. De hecho, aunque solo sea por ilustrar esta distribución, si pensamos en la cobertura, es verdad que, aunque la cobertura digital no hay cobertura digital, pero atendiendo a su naturaleza hay un 53% de la producción que procede de autonómicas frente al 47% de estatales, y lo que sí es significativo es que ahora mismo los podcasts de producción propia o nativa en las radios los están liderando las emisoras públicas, tanto la estatal Radio Nacional de España como las autonómicas aquí mencionadas. Y por último, en el caso de los otros medios, básicamente periódicos y agencias de noticias, aquí están las 15 cabeceras analizadas. Ven que pues, hay una gran diferencia entre las de mayor número y las que tienen menos, pero al menos todas las que aparecen aquí han estrenado algunos títulos muy heterogéneos. Esto lo profundizaremos en el estudio. Hay una, digamos, una práctica de comprensión del podcast muy amplia. Algunos son podcasts narrativos puros o conversacionales, otros a veces son como decir, audiocolumnas de vídeo, pero los periódicos las llaman podcast e inicialmente los vamos a mantener aquí. Lo que me parece muy destacado apuntar, como se ve aquí, es que el grupo Vocento, a través de 9 de sus periódicos regionales, junto a ABC, que es la cabecera de Vocento de cobertura estatal, está produciendo 1 de cada 3 podcasts de este grupo de entidades. El 33% de los 138 podcasts lanzados por periódicos proceden del grupo Vocento, cuya estrategia, apuesta y digamos, convicción en la oportunidad que representa el podcast para sus lectores es evidente. Bueno, con relación a la tipología de lanzamientos, este es otro elemento que nos parece relevante compartir. Hemos dividido los títulos en aquellos que son estrenos de 2024, otros que eran segundas o sucesivas temporadas y otros que son podcasts que se están publicando continuamente. A veces paran en agosto, algunos ni siquiera. Lo llamativo es que los podcasts de publicación continua y las nuevas temporadas, es decir, los que no son estrenos, ya superan a las novedades. Podríamos decir que hay una cierta madurez, podemos decir que hay un público que ya, digamos, soporta, sostiene y propicia la continuidad de estos títulos. En total hemos registrado que se produjeron 27.000, casi 28.000 títulos, cada podcast más o menos 26 episodios. Este número es completamente artificial porque los hay con muy pocos títulos y hay podcasts que tienen hasta 600 títulos porque son de varios títulos por semana. La duración es imposible, son más de 2 años, ni poniéndolos a 3x, ¿no? Se podrían escuchar en uno, y la duración media también es un dato muy aproximado, pero se apunta. Con relación a las temáticas, trabajando sobre categorías amplias, porque si no sería imposible, sí que, y esto sí que lo hemos probado en estudios anteriores, lo que podemos concluir es que hay 3 grandes categorías. Antes explicaban en Acast cuáles son las tendencias en distintos países y la verdad es que lo que se señalaban de España se corresponde. En vez de true crime, no deportes, aquí lo que más dominan son los podcasts de cultura, educación y sociedad, los relacionados con la actualidad y los referidos al ocio y el entretenimiento en un sentido amplio. Sé que son categorías amplias, pero al menos se distinguen de todas las demás. Y como ven, casi la mitad de los podcasts pertenecen a alguna de esas 3, en menor medida los que van viendo más abajo. Y con relación a los géneros, es decir, con relación al tipo, a la narrativa, a la manera en la que se cuentan las historias, pues dominio casi absoluto del podcast conversacional. 2 de cada 3 podcasts pertenecen a la tertulia o a la entrevista, sobre todo. Hay una cuarta parte de narrativos y apenas un 8% de podcast de ficción. Dentro de cada uno, como digo, en los conversacionales domina la entrevista y la tertulia, en los narrativos de no ficción el reportaje y el documental, y luego una primera aproximación a los géneros o subgéneros de la ficción, las audioseries distintas de los audiorelatos con una sola voz o de las adaptaciones literarias como los ejemplos que ponía hace un momento Arantxa de Audio. Voy terminando ya.
sí se puede establecer una cierta asociación entre el tipo de entidad y el tipo de género. En las plataformas y en las productoras dominan los podcasts conversacionales. En las radios y en los medios periodísticos, como es lógico y previsible, dada su acción principal, hay una presencia mucho mayor de los podcasts narrativos, casi hasta la mitad en el caso de los periódicos. Finalmente, con relación a la distribución, el peso mayoritario de los podcasts, la distribución, el lenguaje dominante es el de audio, 7 de cada 10 en audio. Piensen en las plataformas de las que estamos hablando, en iVoox, que hay 129 no hay audio, no hay vídeo, en muchas plataformas donde se distribuyen todavía se busca escuchar y no ver. Casi una tercera parte tienen audio y vídeo o solo vídeo. Y una cosa que nos parece importante mencionar y que se va a desarrollar más tarde, esta tarde en los podcast days, en una sesión específica, es la idea del etiquetado o la recomendación por edades. A los podcasts les hace falta, igual que otros contenidos culturales y en coherencia con la legislación que se está promoviendo, asociar su contenido a una cierta idoneidad con relación a la audiencia, a la edad. De momento en España esto no se aplica, hay proyectos e iniciativas para que esto se lleve a cabo. Y por último, la distribución. Al abrir el estudio en otros estudios centrados en las plataformas, la presencia de Podimo, de Audible, en su día de Sonora, digamos, arrastraban el peso de los podcasts de pago al resultado final. Ahora mismo, contemplando todas estas entidades, dominan los podcasts en abierto frente a aquellos que están solo en una única plataforma, en algunos casos sobre todo de periódicos, y solo un 12% son títulos de pago. Ay, me faltaba, perdón, el tema de la comercialización. Bueno, muy rápido, todo esto, como decía Manuel, lo profundizaremos en los artículos de investigación que ya estamos escribiendo. Sí es importante decir que cómo se soportan ahora mismo los podcasts en España, cómo se soportaron en términos económicos en 2024. Un tercio con suscripciones directas de oyentes, ya sea por plataformas o por aportaciones en el caso de iVoox. Un tercio con publicidad comercial, y aquí está el desarrollo de esa publicidad comercial. Y luego hubo hasta un 10% de podcasts financiados gracias al programa de las ayudas del Ministerio. Es importante, y un 10% de esos 1.076 permitieron que se estrenasen pues, hasta 115 podcasts gracias a esa financiación. Bueno, intentaré llegar en tiempo a cubrir los tres países. Empezamos por Argentina. Esta es la muestra que nosotros tuvimos en Argentina, que digamos, los tres países tienen más similitudes que diferencias, y alguna de las diferencias que encontramos es que tanto en Argentina como en Colombia hay pocas emisoras de radio produciendo shows, y son más, por ejemplo, las productoras u otros medios. Una coincidencia entre los tres países que no hay plataformas generando shows, como sí podríamos haber encontrado en 2020, 2021 o 2022. Esta es la muestra en Argentina, donde acá, bueno, claramente vemos también esta centralidad que tienen las productoras de podcast y los medios de comunicación no radiofónicos en la generación de los shows, y vemos una penetración bastante interesante de estos shows independientes que explicaba Luismi, que empiezan a ser muy, muy escuchados, que son principalmente shows generados por influencers, ¿no? Y que dentro de su cartera de contenidos y de su cine, de su universo de producción de contenido, tienen un show que alimenta semanalmente sus canales también en redes sociales. Un dato que me faltó decir de Argentina, que me parece central, es que tiene una de las duraciones medias de episodio más bajas. De hecho, es la más baja dentro del estudio, entre los cuatro países, de 21 minutos y medio. Y eso tiene que ver, un detalle, con que en nuestra muestra, digo nuestra muestra porque justamente estoy a cargo de este equipo, tenemos muchos dailies generados tanto por medios como por productoras de podcast que duran entre 4 y 5 minutos. ¿Sí? Tenemos casi una decena de esos shows, lo cual tiene un efecto muy, muy concreto sobre la duración promedio en general, que si quitáramos esos shows ascendería casi
al doble, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, una caracterización, los shows independientes o de influencers tienen las duraciones promedios más largas, ¿sí? Por encima de los 45 o 50 minutos, dependiendo el caso. En Argentina es muy potente la penetración de shows de publicación continua o denominados always on con un 35%, incluso por encima de los shows que tienen una nueva temporada en este 2024. Las temáticas coinciden mucho con la muestra española y van a coincidir en estos 3 países de América Latina con cultura, educación y sociedad encabezando el ranking. Solo en Chile no lo va a hacer porque va a estar periodismo y actualidad, que en Argentina y en Colombia está en el segundo nivel, y salud física y mental sí es un destacado de Argentina, donde vemos mucho contenido que tiene que ver con ese tipo de algo así como asesoría, ¿no? Continuando con los datos de Argentina, tenemos una producción de ficción bastante baja. Esta es otra característica que se va a repetir en los 3 países. El nivel de porcentaje es la mitad de lo que sucede en España, aunque como hipótesis de investigación o hipótesis de estudio hubiésemos pensado que hubiese habido otro nivel de diferencia, que la diferencia en el porcentaje de producción hubiese sido mucho más grande, pero sí la fortaleza y la centralidad de lo conversacional al momento de la producción de estos 172 shows que registramos en Argentina. Mismo porcentaje de penetración de los contenidos con advertencias o recomendaciones para menores de edad, y también porcentajes muy similares de penetración en el uso del video, con esta misma característica de que es muy difícil encontrar shows, también porque chocaría muy de frente con nuestra definición de podcast, ¿no? Shows que utilicen solo video, pero encontramos cerca de un 25, un 26% de shows que publican con formato audiovisual. Para que se den una idea de la relevancia de este crecimiento, en el estudio de 2023 que hicimos en Argentina, solo el 5% de los shows utilizaban video, y acá ya estamos en un 25% del total de esta muestra. Como en Argentina no tenemos casi publicación de plataformas, la gran mayoría de los shows, el 94% de los shows, están abiertos y disponibles en cualquier plataforma. Los que están abiertos en una sola plataforma en general tienen que ver con algunos shows de algunos medios de comunicación que solamente lo publican o lo dejan disponible para suscriptores o para los visitantes de sus webs. Esta es la muestra de Colombia. Una referencia hacia la muestra de Colombia es que los grandes medios de comunicación de Colombia, o por lo menos buena parte de los grandes medios de comunicación de Colombia, producen podcast, tanto los medios no radiofónicos como los radiofónicos. Estamos viendo ahí a Caracol y RTBC, que son actores principales y centrales de la escena radiofónica del país. Y luego, para analizar estos 160 títulos, vemos un porcentaje de penetración similar de estos shows independientes. En Argentina representaban el 11%, con Colombia el 16%, productoras y otros medios de concentración, pero centralmente productoras, como también se daba en el caso argentino, impulsando, ¿no? Traccionando la generación de estos shows, con acá sí una diferencia entre Colombia y Argentina, muy baja presencia de shows continuos, de publicación continua, y mayor penetración también de segundas temporadas. Y acá nuevamente las temáticas: cultura, educación, periodismo, como sucedía en Argentina y en España, ocio y entretenimiento, correspondiéndose con la muestra de España también. Penetración de conversacionales, una general, y el mismo porcentaje de penetración de narrativos de ficción. Fíjense cuán similares son estos universos y estas muestras que detectamos. Y otra vez acá, 99% de shows que no incluyen advertencias para menores, y un 23, un 24% de shows que utilizan video, siendo muy baja la parte de la muestra que se publica únicamente en video, es decir, que no dan opciones de audio. Acá en Colombia no tenemos la posibilidad de contrastarlo con los datos de 2023, porque es el primer año que se realiza el estudio en Colombia, pero volvemos acá con otra coincidencia, que es el alto porcentaje de shows que están abiertos y disponibles en
todas las plataformas de publicación. Y por último, me pasé una diapositiva. A ver si volvemos. Bueno, esta es la muestra de Chile, donde acá sí tenemos menos penetración de estos creadores independientes o influencers y una distribución en tercios, que es una novedad entre productoras, medios, y eso se debe principalmente al mayor volumen de producción de emisoras de radio. En Chile, sí, fíjense como productoras, radios y otros medios se ubican en los 50 shows de una manera fantásticamente equilibrada. Y a ver si esto me da, ahí vamos. La publicación, la mayoría de los estrenos, que el porcentaje de estrenos nos habla también de los problemas para la continuidad y para la renovación de los shows que se van publicando, las temáticas, otra vez, periodismo y actualidad, en este caso en Chile la cabeza, y eso puede estar absolutamente ligado a la mayor presencia dentro de la muestra de medios de comunicación y de radios, pero en el segundo lugar, cultura, educación y sociedad, y ocio y entretenimiento acá, repitiendo un poco las generales del estudio en todos los países. El mismo porcentaje de penetración de los shows, 96%, sin advertencias para menores, pero una mayor penetración de los shows con videos, ¿no? Y eso tiene que ver con algunas decisiones de algunos medios de comunicación que apuestan mucho más por el video que en otros países. La diferencia es sustancial, ¿no? Acá estamos hablando del 59-60% del total de la muestra que produce sus shows con videos, ¿sí? Es incluso hasta más alto que en España, ¿no? Y acá nuevamente tenemos un solo show de pago, el resto abierto y disponible en todas las plataformas, y vamos entonces con las conclusiones. Sí, muy rápidamente, aparte de que vamos con poco tiempo, la idea en España sería la de catálogos que empiezan a mostrar signos de madurez, lo veíamos con el modo en el que clasificábamos los lanzamientos, y a nivel narrativo, y aunque decía Eric Nuzun esta mañana que también los conversacionales permiten contar historias, después de escuchar muchas de esas historias en los podcasts conversacionales, hay que decir, y que no se moleste nadie, que la oferta en España tira hacia una producción más sencilla, más rápida, menos cuidada, y desde luego desde el punto de vista de la innovación del lenguaje, entendiendo lo que supuso el podcast y lo que aún representan los narrativos de ficción y no ficción, pues mucho menos, digamos, distinta, ¿no? Pensemos que también la radio está llena de entrevistas y de tertulias. Unas líneas finales sobre los 3 países de América Latina. Estamos en un escenario de reconversión o de readaptación a la salida de las plataformas en la producción de contenido en nuestros países, y eso hace que las productoras se estén volcando al video, que haya niveles de comercialización. Si bien no lo vimos en la presentación, los niveles de comercialización son un poco más bajos, y la gran incógnita, teniendo en cuenta la sostenibilidad de estas producciones y la fuerte presencia de los conversacionales y la incipiente aparición del podcast asociado a la creación o a la generación de contenidos para influencers en los 3 países. Como cierre de esta presentación y de conclusión, la realidad es que tenemos un trabajo y una cantidad de información que nos va a permitir constantemente sacar nuevas conclusiones y nuevos análisis, y esta es ni más ni menos que una primera exploración de estos resultados. Nos faltan hacer muchísimos cruces y también sacar y traerles muchas más conclusiones que creemos que les van a servir a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Déjame si quieres. Compartiremos estos resultados en la página web.